Bueno, gracias. Quiero hacer una presentación sobre un apoyo a la rúbrica de evaluación para la actividad de nuestro caso de gerencia de servicios. Quiero empezar por una introducción alrededor de qué dice la revisión literaria del caso que ustedes han leído. Si nosotros queremos desarrollar un servicio incorporando tecnología, tenemos que tomarlo desde tres frentes específicos. Desde el desarrollo de interfaces, o sea, el web development, el análisis de datos, el data analysis, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo esto se puede articular dentro de un solo navegador, de tal forma que pues nosotros tenemos una sola estación de trabajo y las tres cosas puedan ser integradas de la misma forma, y para eso hay navegadores comerciales que permiten administrarse dentro de una sola consola, digamos todo el proceso. Y ahí es donde viene la propuesta de en qué tipo de negocio nos queremos o pensaríamos nosotros que deberíamos ubicarnos para diseñar este servicio. Empecemos por ver los temas que pide la rúbrica. La primera rúbrica, digamos, la primera categoría habla de cerrar la brecha entre deseos y necesidades de las empresas y las ofertas que hacen los proveedores. Entonces, aquí es importante entender la pregunta que se está haciendo en relación a cuál es la brecha, a qué me refiero yo cuando hablo de brecha. Es decir, una cosa es lo que la empresa desea, lo que la empresa quiere hacer, quiere lograr en el mercado, cuáles son sus estrategias, sus tácticas, sus objetivos, cuál es el punto de partida, su misión y su visión, y qué es lo que el cliente quiere, y qué gustos tiene, cómo van evolucionando esos deseos, preferencias, necesidades a medida que pasa el tiempo. Esas dos cosas no siempre van en línea, esas dos cosas no siempre se encuentran, y ahí es donde vienen las brechas a cerrar entre lo que el cliente espera y la expectativa que tiene y lo que observa, porque ambas cosas no van en línea en muchos casos. Entonces, el primer objetivo, como lo dice el punto de la rúbrica, es conocer ese consumidor, conocer quién es la persona que está detrás de esas transacciones. El caso justifica plenamente la necesidad de incorporar la información de la tecnología o el desarrollo de incorporación tecnológica, porque gracias a las leyes o en virtud de las leyes del habeas data no es posible tener información sobre tarjetavientes físicos, o sea, sobre individuos que poseen tarjetas. En ese sentido, pues lo único que hay son cifras públicas. Yo quiero hacer analogía a un concepto que hoy en día está, digamos, muy utilizado. Ustedes habrán escuchado hablar sobre el tema del reconocimiento facial, ¿verdad? El reconocimiento facial, digamos que se hace a través de modelación, ¿cierto? De inteligencia artificial, que lo hacen muchas empresas de seguridad, que lo están empezando a hacer ya aquí en Colombia con esas cámaras que ponen en sitios públicos, donde tienen un registro, ¿verdad? Tienen un registro de unas bases de datos de personas que son o tienen antecedentes, por ejemplo, criminales, o por ejemplo, personas que tienen alguna información característica por la cual son buscados, deseados, y quiénes son. Y gracias a un reconocimiento facial entre distancias, ¿cierto? Distancias geométricas, la distancia entre los ojos, la nariz, la boca, etcétera, pueden reconocer si el individuo en virtud del cual quieren hacer el estudio se encuentra, y hay un perfecto enlace entre una base de datos previa. Pues esa es la misma analogía que queremos establecer acá, porque nosotros tenemos 4 segmentos o 4 clusters, y hagan de cuenta que estos cuadrantes, estos cuadros que yo estoy mostrando acá, que muestran en la parte de anexos del caso, son la cara de ese segmento, son la cara, el rostro de ese segmento de mercado. Una cosa es la homogeneidad, ¿cierto?, del sujeto, y otra la heterogeneidad del sujeto, ¿sí? Entonces, como lo dice el estudio, la investigación de mercados, lo que mide es ese criterio de homogeneidad y ese criterio de heterogeneidad entre ambos. Entonces, queremos establecer una técnica que nos ayude a medir
quién es o cómo es el tarjeta viente. Entonces ahí está la brecha por cerrar de la que habla la rúbrica. ¿Qué es lo primero que ustedes deberían hacer? Ustedes deberían mirar en los medios y mirar en varias páginas web cuáles son las tarjetas que están asociadas a qué conglomerados o a qué clusters, ¿cierto? Y miran qué características tienen cierto grupo de tarjetas, ¿cierto? Contra cierto grupo de clusters, y saber si hay algún parámetro que los caracterice. En el caso que ustedes están leyendo, lo menciono, gracias a una revisión de páginas web y tarjetas de crédito y bancos dentro de los clusters que se han encontrado. Por ejemplo, si ustedes miran en el anexo, ustedes van a encontrar que por ejemplo, el clúster 1, el clúster 2, 3 y 4, hay unos bancos a los cuales son, o sea, los clusters, por ejemplo, si miramos el clúster 3, el Banco Agrario, ¿cierto? Si miramos el clúster 2, pues tenemos el Banco Colpatria, ¿cierto? El Colbanca. En el clúster 3 también vuelve a estar el Banco Comeva, en el clúster 1 está el Banco Pichincha, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces queremos mirar qué tarjetas ofrecen esos bancos contra qué clusters, para que podamos empezar a identificar los clusters contra el clúster que le pertenece de ese grupo de bancos a esa agrupación que arroja el mapa perceptual o el mapa gráfico de ese rostro que les quiero explicar de quién es el tarjetaviente o el segmento. Pero empecemos por entender cómo fue construido ese mapa perceptual del cual les estoy hablando. Nosotros tenemos un análisis factorial que tiene cinco factores, ¿sí? Esos 5 factores, pues digamos el factor 1, todas las variables cuentan para conformar el factor, pero el factor 1 tiene mayor carga factorial, por ejemplo, el tema de avances nacionales, intereses por compra y avances de mora, intereses por compra y avances corrientes. Si miramos el sector, el clúster 2, perdón, el factor 2, tenemos montos internacionales, tenemos monto de compras en el exterior, ¿sí? Avances en el exterior. En el factor 3 tenemos compras en el exterior, avances en el exterior, porque son las variables que más carga factorial aportan y me interesaría entenderlas de primero. Pero tengan en cuenta que una cosa es clúster y otra cosa es factor. Esta es una interrelación entre análisis de conglomerados y análisis de factores, ¿cierto? Y esos factores están mapeados en un mapa o en un escalamiento perceptual. Si ustedes se fijan acá, el factor 1 es el más pesado de todos, el que más varianza agrega, sí, agrega más del 40% de la varianza, ¿cierto? Entonces, y solamente tomé los primeros 5 factores, pero hay muchos más. Solamente tomamos los primeros 5 para hacer el análisis de factores, ¿sí? Entonces, me interesa que miren esas tablas y entiendan digamos, es la relación entre cómo fue construido ese mapa perceptual a través de la correlación de variables. Esa correlación de variables identifica unos factores cuyas cargas factoriales son las que más pesan dentro del factor, y ese factor luego es mapeado de acuerdo al clúster al que pertenece. O sea, se sacó un análisis de clústeres. Entonces es una cruce entre cuáles son los factores de qué clústeres, y eso es lo que aparece en el mapa perceptual que ustedes tienen. Ese mapa perceptual luego pues utilizamos, si tomamos esta gráfica, ¿cierto? Que es la de que dice qué valores, ¿cierto? O cuánto pesa cada vector o cada factor. Ustedes me hago entender que un vector tiene dirección, magnitud y sentido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el 47% del factor 1, ¿cierto? Es el que más, el 47% de la varianza está en el factor 1. Entonces, el factor 1 es el más importante, digamos, el que mayor el que más es capaz de explicar el segmento, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, sería en el caso, este es un ejemplo de cómo sería el clúster 1, y el clúster 1, si lo miramos contra la variable de clústeres contra bancos, vemos que el Banco Pichincha, la financiera Juriscope, podría ser explicada dentro de este segmento. Entonces, ¿el propósito cuál es? El propósito es ver, si miramos el clúster 2, vemos que el factor 1 está al otro lado,
O sea, como digo, es una cara distinta, ¿cierto? Me interesa es que podamos identificar quién es ese clúster, agrupándolo contra qué tipos de tarjetas. Entonces, entendamos qué tipo de productos contra qué tipo de, ¿cierto?, de características tiene. Esto es utilizando las variables que arroja, estas gráficas se sacaron utilizando las variables que arroja la superfinanciera de cifras de tarjetas de crédito, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de cómo interpretar un clúster, un mapa perceptual, pero lo más importante de entender sí es que esto es un tema de distancias. O yo me parezco mucho y si no me parezco estoy lejos. Entonces, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estoy yo de una variable? Entonces me interesa interpretar las dimensiones que hay subyacentes a esas gráficas o a esos puntos. Entonces, si yo quisiera volver a mi ejemplo de Juriscope y Pichincha en el clúster 1, yo tomaría cuáles fueron, digamos, las variables del factor 1, ¿cierto? Las trataría de ubicar dentro de ese cuadrante a ver qué me dicen. Montos, avances nacionales. Igual haría para el 2, para el 3 y para el 4. Y tratar de entender por qué son diferentes o por qué están tan distantes las unas de las otras. Y asimismo tratar de incorporar cuál es la dimensión a la cual pertenecen. O sea, ese es un análisis totalmente subjetivo porque yo ahí estoy tratando de incorporar, ¿cierto?, el comportamiento, digamos, subyacente que hay detrás de lo que yo estoy observando. O sea, qué dimensión haría que se comportaran de esa forma. Entonces, yo miro que hay, por ejemplo, de la dimensión 1 o es hacia el lado internacional, al uso internacional o hacia el lado del uso de las tarjetas a nivel nacional. El monto de compras y los montos de avances de esas compras. También podríamos mirar el volumen y también la cantidad de compras contra avances, ¿sí? Entonces, esto es para poner un ejemplo de cómo podríamos interpretar, ¿cierto?, la relación y cerrar esa brecha entre tipo de tarjetas, uso de tarjetas dentro de cada clúster contra cómo es ese clúster y empezar a entender cómo vamos a cerrar esa brecha entre ambas partes para lograr el objetivo del que estábamos hablando al inicio de la categoría, de la rúbrica que estamos hablando. Miremos la siguiente etapa. La siguiente etapa ya sería equilibrar los requisitos de los interesados, ¿cierto?, en un servicio comercial. Entonces la pregunta es, ¿a dónde está orientado el tema del servicio comercial? ¿Cuál es el servicio comercial que estoy? Para eso tenemos que entender cuáles son los constituyentes de la industria. Nosotros tenemos un negocio internacional, unas transacciones globales que son enrutadas a través de Visa y Mastercard, cuya autoridad monetaria en Colombia es el Banco de la República, el ente regulador es la Superintendencia Financiera. Tenemos consumidores y tenemos tiendas o tenemos negocios, y así tenemos bancos adquirientes y bancos emisores de tarjetas. Entonces, el banco emisor le emite la tarjeta al tarjetaviente, él hace compras, y el banco adquiriente es el que recibe las comisiones de franquicia o emite los vouchers, y él es el que hace todo el enrutamiento a través de las redes, y también está Incocrédito, que es el sistema de prevención de fraudes. En la siguiente categoría, ya lo que nos están pidiendo es cuál es la relación, ¿cierto? Cómo incorporar el componente tecnológico con la mezcla de mercadeo, teniendo en cuenta que la tecnología es el pivote fundamental que equilibra el triángulo de la pirámide de servicios, que es prometer, formular y cumplir. Marketing interno, marketing externo, marketing interactivo, ¿cierto? Para todos los parámetros de las 7 P's del marketing aplicadas a los servicios financieros y en este caso, pues, la tarjeta de crédito. Y por último, pues es muy importante ya la declaración de valor. Me interesa que ustedes logren llegar a la redacción de una declaración de valor, es decir, una declaración de cómo es el servicio, el statement, lo que llaman el Service Design Statement. Para eso, entonces, pensemos en un resumen de todo lo que hemos visto en esas primeras 3 categorías y cómo lo vamos a articular desde el punto de vista de la mezcla de mercadeo, de la novedad, de la calidad, de la coherencia, ¿cierto? Si hay marcas, si hay desempeño, si hay reducción de costos. O sea, ¿cómo haríamos nosotros para ofrecer algo? Si nosotros fuéramos un negocio, digamos, por ejemplo, si fuéramos un consultor de tecnología, etc. Básicamente esa es la explicación de la rúbrica. Muchas gracias.